Yo era la dueña de la quietud, la guardiana de un silencio que solo rompía el murmullo del río al fondo de mi propiedad, y de repente todo se convirtió en un grito, no un grito humano, sino uno de madera astillada, de porcelana rota y de viento enfurecido, un alarido tan primitivo y devastador que aún lo siento vibrar en mis huesos, a pesar de que han pasado semanas desde que abrí los ojos y vi el mundo convertido en un lienzo pardo y húmedo, irreconocible, un monumento a la nada que la naturaleza había decidido erigir justo donde antes se levantaba mi vida entera. No estoy hablando solamente de las paredes caídas o de los techos arrancados, que ya es bastante para una mujer de 82 años que pensó haberlo visto todo, sino de la implosión de un universo que había tardado casi 6 décadas en construir, capa tras capa de recuerdos, de rutinas sencillas y profundas que ahora yacían expuestas bajo un cielo cruelmente despejado. La tormenta, con su nombre pomposo y su furia bíblica, no vino solo a llevarse tejas y fotografías. Vino a desnudar mi alma de todo apego, a dejarme a la intemperie en el sentido más literal y aterrador de la palabra. Y debo confesar que por un momento, un largo y gélido momento que se estiró como una eternidad, no sentí dolor, ni siquiera rabia, sino una curiosidad macabra. Me preguntaba, ¿qué se siente ser absolutamente despojada? ¿Qué queda de Elena cuando todo lo que la definía, lo que la vestía de importancia ante el mundo, ha sido barrido por la mano invisible de un Dios indiferente? Fue esa pregunta, flotando en el aire pesado y cargado de salitre, la que me obligó a seguir respirando. Mi respiración era lo único que no se había llevado el viento. Miré a mi alrededor y vi la cuna de caoba que mi padre había tallado para mi primer hijo, ahora reducida a leña dispersa y empapada, y justo al lado, un fragmento de la Biblia de mi abuela, abierto en el libro de Job, un desafío directo que sentí como una burla personal. Pero en lugar de quebrarme, de caer de rodillas y clamar al cielo como se esperaría de una anciana, me incorporé lentamente, sintiendo el crujido de mis articulaciones como una orquesta desafinada. Había una extraña belleza, debo admitirlo, en la aniquilación total, una pureza que no existía en el desorden de la vida cotidiana. Cuando todo es escombro, no hay prioridades, no hay facturas pendientes, no hay disputas de herencia, no hay nada más que la inmediatez de la existencia. Era una libertad aterradora, sí, pero libertad al fin y al cabo. Y fue en ese paisaje lunar, con el hedor a lodo y desesperación como mi único perfume, que sentí un tirón, un eco en el vacío que era demasiado íntimo para ser solo el sonido de mi propia voz interior. No era un pensamiento, sino una sensación profunda, una certeza que se anidó justo en el hueco que había dejado el recuerdo de mi marido. Él siempre decía que la vida, como la fe, no se encuentra en las grandes catedrales, sino en las ruinas, en el lugar donde la soberbia humana se rinde. Y allí estaba yo, una soberbia de 82 años, reducida a polvo. La curiosidad se transformó en anticipación, un escalofrío que no era de frío. La tormenta había destruido la casa, sí, pero la casa era solo el caparazón de mi luto. Llevaba 20 años de duelo por la pérdida de Miguel, y 20 años usando las paredes, los libros y el jardín como un santuario para no enfrentar la verdadera devastación interior. Esta destrucción física era solo un espejo, ruidoso y violento, de la destrucción silenciosa que había ocurrido en mi espíritu 2 décadas atrás. Y si la tormenta había tenido el poder de llevarse lo tangible, tal vez, solo tal vez, su verdadero propósito no había sido castigar, sino obligarme a un acto de valentía que mi cómodo luto nunca me habría permitido. Empezar de cero, pero esta vez no con ladrillos, sino con esa fe que se había oxidado bajo el peso del dolor y la autosuficiencia. El anzuelo no fue el desastre, fue el vacío que dejó. Un vacío que por primera vez en mi vida no estaba intentando llenar con cosas, sino con una pregunta simple: ¿qué quieres hacer conmigo ahora, Dios? El tono profundo que buscaba no estaba en el llanto, sino en la quietud que siguió al rugido, en la revelación de que cuando te quitan todo, lo único que queda es lo que realmente importa. Y para mí,
Ese era el hilo roto de una conversación con lo divino que había abandonado hacía mucho tiempo. Me arrodillé en el barro, no en señal de derrota, sino para sentir la tierra bajo mis palmas, la misma tierra que se había llevado mi hogar, pero que también era la base sólida sobre la que, lo supe en ese instante de claridad brutal, se alzaría mi último y más importante proyecto. Esta no es una historia de victimización, es el relato íntimo de cómo una anciana tuvo que perderlo absolutamente todo para encontrar un tesoro que había estado enterrado bajo el peso de una vida demasiado cómoda y demasiado cargada de objetos. El viaje no terminó con la tormenta, de hecho, apenas comenzaba, justo ahí, entre los restos humeantes de lo que fui. Este era el gancho, la invitación a presenciar la alquimia de la fe que transforma el desastre en una segunda oportunidad, el escombro en cimientos y el lamento en un susurro de gratitud. El desafío era monumental, la edad en mi contra, el cansancio en mis huesos, pero la urgencia, la curiosidad de saber qué había detrás de ese velo de destrucción, era más fuerte que el instinto de rendición. Yo, Elena, 82 años, estaba a punto de reconstruirme, no la casa, sino a mí misma, con la ayuda silenciosa y devastadora de la tormenta. La tarea de reconstruir no comenzó con planos y cemento. Empezó con la punta de mis dedos, buscando entre el lodo y los escombros algo que justificara el esfuerzo, algo que me atara de nuevo a la realidad que ya no existía. Y fue ahí, en esa excavación desesperada y primitiva, donde la vulnerabilidad humana se hizo más palpable que nunca. Sentí el peso de mis 82 años como una losa, cada músculo protestando ante el simple acto de mover un trozo de madera podrida. La gente de los pueblos vecinos venía a ayudar, jóvenes fuertes que me miraban con esa mezcla de lástima y respeto que reservan para los ancianos tercos. Y yo les sonreía, pero por dentro ardía la vergüenza. Yo era la matriarca, la que organizaba, la que ofrecía café y soluciones, y ahora era la receptora silenciosa de la caridad, tan desvalida como un pájaro con el ala rota. Ese fue mi primer pico emocional, la humillación, el reconocimiento de mi propia fragilidad. No me dolía la casa, me dolía la pérdida de mi autonomía, de la fuerza que me definía. Y justo cuando el sol de la tarde hacía hervir la tierra húmeda y el desaliento amenazaba con ahogarme, mi mente dio un salto hacia atrás, un giro narrativo necesario para entender este presente. Recordé a Miguel, mi marido, en el verano del 75, cuando perdimos la cosecha. No fue un huracán, sino una sequía implacable que quemó hasta la última espiga de maíz. Él se sentó en el porche, con la cara cubierta de polvo y derrota, y yo, joven e impetuosa, le grité que por qué no había rezado más, que dónde estaba ese Dios en el que tanto confiaba cuando más lo necesitábamos. Él me miró con una calma que en ese momento me pareció exasperante. «Elena», me dijo, y su voz era suave como el aire caliente. «Dios no está en el éxito de la cosecha, mi amor. Está aquí, en el vacío que queda. Es más fácil oírlo cuando no hay ruido de dinero ni de orgullo». Esas palabras, que en su día me parecieron una excusa poética para la incompetencia, volvieron a mí en ese lodazal. La tormenta no había destruido solo mi hogar. Había destruido mi creencia arraigada de que la fe era una póliza de seguro contra el desastre. La fe, me estaba dando cuenta, era el desastre mismo, la necesidad de un ancla cuando todo lo demás se ha ido. La tensión psicológica crecía. Estaba yo, al igual que Miguel en aquel entonces, usando a Dios como una muleta para justificar la locura de querer empezar de nuevo. Mis vecinos me ofrecían un lugar donde vivir, cómodo y seco, y yo seguía durmiendo en una tienda de campaña junto a los cimientos rotos, aferrándome a la tierra como si temiera que, al alejarme, el lugar se olvidara de mí, o, peor aún, que yo me olvidara de la lección que me había impartido. Mis dudas internas eran mis enemigas más feroces. Me preguntaba si la reconstrucción era un acto de piedad o un mero acto de rebeldía senil. Un día, mientras removía una montaña de tablones, encontré la caja de herramientas de Miguel, intacta, protegida bajo el cuerpo desplomado de una pared. El óxido la había tocado, pero estaba allí. No era solo un objeto, era un gatillo mental que me transportó a una intimidad profunda.
Recordé cómo sus manos, callosas y sabias, me habían enseñado a clavar, a medir, a reparar. Y ahí vino la revelación progresiva. Él nunca me prometió la ausencia de tormentas. Me enseñó a manejar las herramientas para cuando llegaran. La lección no era rezar para que no lloviera, sino construir un arca. Y ese conocimiento era mi herencia, mi verdadero capital. Me senté en un tronco y abrí la caja. El olor a metal y aceite, tan característico de él, me inundó. Las herramientas no eran religiosas, no eran un símbolo de fe, pero en sus manos habían sido instrumentos de creación. Y si la fe es un acto de creación, yo tenía las herramientas. Esa tarde le dije a uno de los voluntarios, un muchacho llamado Carlos, que solo necesitaba ayuda con los cimientos. No vamos a construir la misma casa, le dije con una voz que sonó más firme de lo que sentía. Vamos a construir un lugar que sepa que ha sido golpeado. Una casa que reconozca a Dios no en su perfección, sino en su resistencia. Él me miró sin comprender del todo, pero asintió. Mi reflexión madura me decía que la primera casa era un monumento a mi propia vanidad y al recuerdo. Esta nueva casa, aunque solo existía como un esbozo en mi mente febril, sería un templo a la aceptación y al futuro. El ritmo narrativo se aceleró con cada trozo de escombro retirado. Cada piedra era un resentimiento que sacaba de mi camino. Cada pala de lodo era una culpa que decidía soltar. La vulnerabilidad de mi cuerpo, mi temblor al levantar peso, era compensada por la fuerza que crecía dentro, una energía emocional que no sentía desde mi juventud. Y el gran giro narrativo se produjo cuando encontré mi anillo de bodas. No estaba en mi dedo, lo había dejado en el joyero. Lo encontré encajado perfectamente en la base de una de las baldosas de la cocina, como si el torbellino de la naturaleza lo hubiera colocado allí deliberadamente. Lo recogí, la banda de oro fría en mi palma, y sentí que Miguel, a través de ese objeto trivial, me estaba dando permiso no solo para seguir, sino para rehacer mi vida de una forma que honrara la dureza de la supervivencia. Fue una frase de impacto, silenciosa y profunda. El amor no se destruye, solo cambia de forma. Y en ese instante, supe que mi camino de reconstrucción con Dios no era un camino de penitencia, sino un camino de acción, de utilizar las manos, la mente y el corazón para levantar algo nuevo, honrando lo que se perdió no con lágrimas, sino con ladrillos frescos y una fe renovada. La anticipación de lo que vendría, de la casa que se levantaría y la mujer que renacería, me empujó a seguir cavando, a seguir creyendo. La tierra se había tragado la mitad de mi vida y ahora exigía la otra mitad para vomitar un nuevo comienzo. El trabajo era extenuante y la simple acción de arrastrar los sacos de arena me dejaba sin aliento, con un dolor punzante en el costado que me recordaba constantemente mi edad y mi mortalidad. Los voluntarios, con la mejor de las intenciones, intentaban acelerar el proceso, trayendo excavadoras y sugiriendo estructuras prefabricadas que prometían rapidez y eficiencia. Pero yo me negué rotundamente y mi obstinación, lo sé, me ganó la reputación de ser una anciana testaruda, casi una lunática. No, no, mis queridos, les decía con la voz más amable que podía modular, aunque por dentro sentía la rigidez de una estatua. Si la tormenta destruyó todo, vamos a tomarnos el tiempo de sentir cada cimiento, de construir con lentitud, de honrar la pausa. Mi decisión no era por capricho, era la manifestación física de mi proceso interior. Si construía rápido, estaría tapando las heridas en lugar de sanarlas. La reconstrucción con Dios, entendí, era un acto de paciencia infinita, de detalle meticuloso, de no saltarse ningún paso, por doloroso que fuera. La tensión psicológica se elevó cuando mi sobrino, Ricardo, un ingeniero de la capital, vino a visitarme con planos brillantes y calculadoras. Me explicó, con la condescendencia de la juventud, que mi método era obsoleto, lento e insostenible. «Abuela», me dijo, con un suspiro audible, «necesitas volver a la civilización. Estás obsesionada con estos escombros». Y ahí estaba el verdadero conflicto. El mundo quería que yo superara el desastre, que lo olvidara, que me inyectara la prisa del progreso.
Pero yo necesitaba habitar el recuerdo, necesitaba extraer la lección de la destrucción antes de pasar la página. Le mostré una pequeña piedra que había encontrado, perfectamente pulida por la furia del agua. «Ricardo», le dije, sosteniéndola entre mis dedos arrugados. «Esta piedra fue un fragmento de la pared de mi cocina. Se cayó, rodó, se golpeó y mira qué hermosa quedó. Si mi casa se va a levantar de nuevo, quiero que recuerde el golpe. No voy a construir una réplica de lo que fui. Voy a construir una evolución de lo que soy». Él no entendió, pero se fue, prometiendo volver con un contratista más persuasivo. Su partida, aunque me dejó sola con la inmensidad del trabajo, fue un alivio. El camino de la fe, a menudo, es solitario. En medio del día, mientras cribaba la arena para hacer una mezcla fuerte para los nuevos cimientos, tuve un recuerdo vívido y doloroso, un flashback de la tormenta que no fue de agua ni de viento, la vez que intenté reconstruir mi matrimonio sin la ayuda de Dios. Hace 30 años, Miguel y yo tuvimos una crisis profunda, una que no se originó en la infidelidad o el dinero, sino en el aburrimiento, en la quietud sofocante de una rutina sin trascendencia. Yo me empeñé en arreglarlo con terapias, viajes, cenas caras, con mi propia inteligencia y mi propia fuerza de voluntad. Decía, nosotros lo hicimos, nosotros lo arreglaremos. Excluimos el elemento divino, considerando que la fe era un consuelo para los débiles, no para los fuertes y educados como nosotros. Lo reconstruimos, sí, pero el resultado fue una estructura hermosa, pero fría, que se rompió por dentro años después. La casa se veía bien, pero las vigas estaban podridas. Esa fue mi primera gran lección fallida. Reconstruir sin Dios es solo remodelar el ego. Ahora, con el barro hasta los tobillos, entendí la diferencia. Esta vez, cada pala de cemento era una oración. La revelación progresiva fue sutil, tan silenciosa como la llegada de la mañana. No fue un milagro visible, sino un cambio interno. Empecé a notar la belleza de la fragilidad. Los pájaros regresaron antes que la gente, anidando en los restos del antiguo tejado, y el musgo crecía más rápido sobre las piedras destruidas. La vida estaba regresando, no porque yo la hubiera invitado, sino porque ella es persistente. Sentí una humildad brutal al darme cuenta de que yo no era la única constructora, era una colaboradora. La naturaleza, la comunidad, aunque con sus reservas, y Dios mismo estaban trabajando. Un día, una frase de impacto se formó en mi mente mientras limpiaba un ladrillo que rescaté de los escombros. La fe no es lo que tienes, es lo que haces con lo que te queda. Era una reflexión madura que cerraba el círculo de mi vida. El verdadero acto de fe no era pedirle a Dios que detuviera el viento, sino pedirle que me diera la fuerza para levantar el próximo ladrillo, sabiendo que Él estaba en el ladrillo mismo, en la tierra, y en la voluntad inquebrantable de mi espíritu anciano. Esta era la tensión dinámica, la lucha contra mi propio orgullo, contra la tentación de ceder al agotamiento, contra el deseo de controlarlo todo. Pero cada noche, al encender mi linterna en la tienda de campaña, miraba los cimientos expuestos, ahora limpios y secos, y sentía la anticipación. La casa se levantaría y sería un testimonio, no de mi habilidad para sobrevivir, sino de la gracia que se encuentra cuando el alma se desnuda por completo y se entrega al proceso de ser rehecha. El miedo no se había ido, claro que no, pero se había transformado en un respeto reverente por el poder que me obligaba a seguir adelante. La primera pared se levantó con una mezcla de orgullo y terror. Ver los ladrillos nuevos superponerse sobre los cimientos limpiados era como ver una cicatriz formándose, una marca que decía, estuve aquí, me rompí y volví a empezar. Pero fue al llegar a la altura de las ventanas que el vértigo me golpeó con una fuerza inesperada. Ya no estaba lidiando con escombros del pasado, estaba creando una estructura que miraría hacia el futuro. Y esa perspectiva, la de un futuro sin Miguel, sin la certeza de cuánto tiempo me quedaba, desató una parálisis emocional. La alegría inicial se disolvió en una soledad áspera y cortante. Me encontré sentada en el dintel de lo que sería el salón principal, llorando no por lo que perdí, sino por lo que estaba construyendo sola. Esta fue la gran recaída, la zambullida en el abismo del yo sin apoyo.
El cansancio físico era insignificante comparado con la duda interna. ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Para qué? La reconstrucción con Dios era hermosa en teoría, pero en la práctica era agotadora y solitaria. En ese momento de profunda vulnerabilidad humana, mi mente se disparó hacia el dolor más antiguo y no resuelto: mis hijos. Tuve un flashback coherente de una Navidad, hace muchos años, después de que mi hijo menor, Javier, decidiera mudarse al extranjero por trabajo, dejando atrás la fe y las tradiciones que yo había intentado inculcarle. Recuerdo la mesa llena de manjares y vacía de espíritu. Yo había construido una casa perfecta, un nido cálido, pero no había logrado construir un legado espiritual sólido en ellos. Les había dado comodidades y educación, pero no la herramienta de la fe que yo estaba descubriendo ahora entre el barro y el cemento. Les había enseñado a temer a las tormentas, no a verlas como oportunidades. El recuerdo de la última llamada con Javier, cargada de tensión y frialdad, fue un potente gatillo mental. Él me había dicho: «Mamá, la fe no paga las cuentas». Y esa frase, tan pragmática y descorazonadora, era la prueba de mi fracaso como madre espiritual. La tormenta física había destruido mi casa, pero la tormenta familiar había destruido mi autoestima. La tensión psicológica se centró en esta realización: reconstruir con Dios no era solo para mí, era un intento tardío, desesperado y final de dejar un testimonio tangible para ellos, de probar que la fe sí reconstruye, que es la única moneda que vale cuando el dinero y el orgullo se han esfumado. El ritmo narrativo se mantuvo en pausa por 2 días mientras yo, físicamente incapaz de moverme por el desaliento, me quedaba quieta. Los vecinos venían y me traían comida, pero yo apenas hablaba, inmersa en mi propia duda. Fue entonces cuando ocurrió el giro narrativo, una de esas revelaciones progresivas que solo la quietud profunda permite escuchar. Había decidido tirar la vieja cómoda de la entrada, que estaba irremediablemente dañada. Al desmantelarla, encontré un pequeño compartimento secreto que ni siquiera Miguel había mencionado, cubierto por un falso fondo de madera. Dentro había una pequeña libreta gastada con su letra. No era un diario, sino una lista, escrita poco antes de morir, bajo el título «Cosas que quiero que recuerde». No eran tareas domésticas ni instrucciones de dinero, eran frases, observaciones de la vida. La que me impactó, la frase de impacto que resonó como un trueno, decía: «La verdadera riqueza está en el número de veces que te atreves a empezar después de haber fallado». Y debajo, en letra más pequeña, la referencia bíblica: «Mira, yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure». Isaías 28:16. No era solo un verso, era una directiva, un eco de Miguel hablándome a través del tiempo, confirmando mi método lento y meticuloso de construcción. El mensaje era de una intimidad profunda. No te apresures, Elena. Esta es la última oportunidad para construir algo indestructible, no por los materiales, sino por el cimiento espiritual. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa que borró el cansancio. El no te apresures era la clave. La fe es la antítesis de la ansiedad. Mi mente se inundó con reflexiones maduras. La casa vieja era un monumento al recuerdo. Esta nueva casa era un monumento a la esperanza, y la esperanza siempre mira hacia adelante. El cansancio no era una señal de rendición, sino un recordatorio de que cada día ganado era un regalo, una oportunidad de poner otro ladrillo. El gatillo de la anticipación regresó, pero esta vez con urgencia emocional. Yo tenía que terminar esto. No por la comodidad, sino para dejar esa libreta, esa casa, ese testimonio de fe reconstruida, como un legado inconfundible para mis hijos. Tenía que demostrarles que en la ruina, cuando todo se pierde, es donde se revela el verdadero valor de lo que no se puede tocar. La pared se levantó, no solo con ladrillos, sino con el propósito recién descubierto de ser una baliza para aquellos que, como Javier, creían que la fe era inútil. Yo, Elena, con mis manos llenas de callos y mi espíritu lleno de revelaciones, estaba lista para enfrentar las últimas fases de la tormenta interior, el tejado.
Llegar a la colocación de la última teja fue la culminación de un proceso que había sido más espiritual que arquitectónico. Ver la nueva cubierta brillando bajo el sol de la tarde, protegiendo ahora las paredes que mis manos habían ayudado a levantar, me produjo una sensación de paz que no había conocido desde que Miguel se fue. Esta casa, con sus cimientos firmes y sus vigas expuestas, no era solo un refugio, era el mapa de mi propia sanación, y el tejado era el acto final de perdón. Tenía que perdonar a la tormenta por su crueldad ciega, porque sin ella nunca habría descubierto la fuerza de mi propia fe. Tenía que perdonar a la vida por sus pérdidas y, lo más difícil de todo, tenía que perdonarme a mí misma por haber dudado, por haberme rendido en el pasado y por haber permitido que la distancia emocional con mi hijo se convirtiera en un abismo silencioso. La tensión psicológica se presentó en la forma de un pequeño nido de golondrinas que encontré bajo el alero, justo antes de sellar la última parte del tejado. Un detalle minúsculo, pero que me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me recordó a la promesa de mi juventud, que siempre habría nidos bajo mi techo, que mi hogar sería un lugar de vida y de bienvenida incondicional. Pero en el silencio de ese recuerdo, mi mente hizo un salto brusco hacia el peor flashback de todos. La tarde en que doblé las rodillas, no para rezar, sino para dejar de hacerlo por Javier. Fue hace 15 años, después de que rechazara mi invitación de Navidad por segunda vez, enviando solo una postal fría y formal. Recuerdo que me puse de pie en el centro del salón de la casa vieja, que ahora era escombro, y dije en voz alta, con una rabia congelada: «Ya no puedo más, Dios. Si Él no quiere que lo ayudes, no voy a seguir pidiéndote por Él». Esa renuncia fue el verdadero momento en que la tormenta comenzó a soplar en mi interior. Había decidido que el amor, incluso el amor de madre, tenía límites cuando no era correspondido. Y al hacerlo, había cerrado la puerta de mi corazón y, consecuentemente, de mi fe. Ahora, al ver el nido de golondrinas, sentí la urgencia emocional y la vergüenza de esa renuncia. Si Dios no se rinde con nosotros, ¿quién era yo para rendirme con mi propia sangre? Este fue mi momento de vulnerabilidad humana más profunda. Admitir que mi amor maternal, ese amor que se supone que es incondicional, era frágil y condicional. Sentí la necesidad de desmantelar esa vieja pared de orgullo que había construido alrededor de Javier. No era su fe lo que yo necesitaba, era su presencia, su perdón por haberme enfocado tanto en lo espiritual de su vida que olvidé simplemente amarlo por quien era. La revelación progresiva fue esta: el propósito de la casa no era solo albergarme, sino ser un faro para él. La tarde cayó con un color dorado que iluminaba los ladrillos recién colocados. Me senté sola, sintiendo el aroma del cemento y el eucalipto, cuando el teléfono móvil, un aparato que solo uso por necesidad, vibró con un número internacional. Era Javier. Había pasado más de un año sin una conversación real. Respondí con el corazón latiéndome en el oído. Él habló con voz tensa, preguntando por mi salud, por la reconstrucción. Yo, en lugar de quejarme o lamentarme, le conté sobre la libreta de su padre, sobre la piedra angular, sobre la lección de no apresurarse. Le describí la casa, no como una víctima, sino como una arquitecta de la esperanza. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El gatillo mental de la anticipación era abrumador. Entonces, el giro narrativo llegó. Javier, mi hijo pragmático y escéptico, me dijo: «Mamá, he estado viendo las fotos que me enviaste. Es increíble. Pero hay algo. He estado leyendo el verso que mencionaste, el de Isaías. Y hay algo que un colega arquitecto me explicó sobre las piedras angulares. Dijo que antes de la tecnología, esas piedras no eran perfectas. Eran piedras probadas, las que habían sido golpeadas y no se rompieron. Eran imperfectas, pero fuertes». Su voz se quebró un poco. «Creo que esta vez has construido una casa honesta, mamá. Una casa que parece que sabe lo que es ser golpeada». La frase de impacto no fue mía, sino suya. Un eco de mi propia lección devuelta por el hijo pródigo. Es una casa que sabe lo que es ser golpeada. Esa simple frase fue la reflexión madura definitiva. No se trataba de perfección, sino de resiliencia. La casa era la prueba de que las fallas, las grietas, las tormentas son las que, al final,
Nos hacen fuertes si decidimos reconstruir con la piedra angular correcta. Sentí una intimidad profunda con Javier en ese momento, una conexión que no se basaba en la fe compartida, sino en el sufrimiento compartido y la comprensión de que la vida es un proceso constante de recomposición. Mi proyecto final, mi última gran obra, no era solo la casa, sino la restauración de ese vínculo que el orgullo había roto. La urgencia disminuyó, dejando paso a una paz absoluta. La casa estaba casi lista para albergar la última y más importante fase de mi vida, la de vivir en la luz de la aceptación y la gracia. La casa estaba lista. No era la réplica de la antigua mansión, ni la fantasía de una revista de arquitectura. Era una estructura robusta, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz sin pedir permiso, y una chimenea ancha, construida para un invierno que yo sabía que ya no tenía que temer. El suelo era de tablones de madera recuperada, cada grieta contando una historia de la tormenta, y cada nueva capa de barniz sellando esa historia con una promesa de futuro. Este no era solo un hogar, sino una parábola viva de lo que significa la gracia. El momento de la mudanza no fue caótico, fue un ritual silencioso. La primera cosa que entré no fue un mueble, sino la libreta de Miguel y un ladrillo que había rescatado de los escombros de la vieja cocina, el mismo ladrillo que había limpiado en el fango y que guardaba aún la cicatriz de un golpe que lo había endurecido. Este ladrillo se convirtió en mi piedra angular simbólica. Lo coloqué cuidadosamente en una pequeña hornacina que había diseñado en la base de la chimenea, junto a una copia del versículo de Isaías que Miguel me había dejado. Este fue mi acto final de consagración, la declaración de que el pasado no se borra, sino que se integra, y la destrucción se convierte en el cimiento más sólido. La revelación final no vino en forma de voz o visión divina, sino en la quietud palpable que llenó el salón. Entendí que la tormenta no había destruido mi casa, había destruido mis ídolos. Mi casa, mi rutina, mis objetos, mi control sobre la vida de mis hijos, todo aquello en lo que había depositado inconscientemente mi fe para evitar el dolor. El huracán fue un acto de misericordia brutalmente disfrazado. Me obligó a arrodillarme en el barro y a desenterrar a Dios, no como el guardián de la prosperidad que yo había esperado que fuera, sino como el compañero en la ruina. La fe, me di cuenta, no es una armadura contra el sufrimiento, es la certeza de que el sufrimiento no es el final de la historia. El cierre coherente y satisfactorio no vino de la perfección de los muros, sino de la perfección de la paz que sentía al estar sentada en la sencillez de mi nuevo espacio. Ya no tenía miedo a la próxima tormenta, porque sabía que, incluso si venía, no podría llevarse lo que acababa de reconstruir, la relación con lo divino y la conexión sanada con mi hijo. Javier vino a visitarme al mes siguiente. No vino con regalos, sino con una pala. Pasó el primer día ayudándome a plantar un nuevo rosal donde antes estaba el porche destrozado. No hablamos de Dios, ni de fe, ni de la tormenta. Hablamos de la tierra, de las raíces, de la paciencia que requiere el crecimiento. Y en esa tarde, mientras sus manos fuertes y expertas removían la tierra, sentí que la profunda reflexión de mi vida se había cumplido. La reconstrucción de la casa había sido el lenguaje que mi hijo, el ingeniero escéptico, podía entender. Había necesitado ver la resiliencia tangible del cemento y el ladrillo para creer en la resiliencia intangible del espíritu. Su presencia no fue una conversión, sino una reconciliación, el entendimiento de que ambos, madre e hijo, habíamos encontrado nuestro camino de vuelta, cada uno a través de su propia tormenta. Yo lo había encontrado en el verso de Job, él en la física de una pared que se niega a caer. Mi reflexión final que deja una marca es esta. La vida no nos pide que evitemos la destrucción, sino que seamos lo suficientemente valientes para mirarla a los ojos y preguntarle qué lección nos trae. La edad es la única época en la que comprendes que cada pérdida no es un vacío, sino un espacio liberado. Y ese espacio, una vez limpio de escombros de orgullo y control, se convierte en el lugar ideal para que Dios construya algo nuevo. El dolor de la pérdida de mi marido y el dolor de la destrucción de mi casa se fundieron en un único propósito: enseñarme que lo más sagrado no es lo que se tiene, sino lo que se puede reconstruir.
Y lo que queda, cuando todo se ha ido, es la promesa de que hay una fuerza más grande que el viento. Me levanté de mi sillón, caminé hacia la ventana y miré el rosal que Javier había plantado. La cicatriz de la tormenta está ahí, en la línea donde se unen los cimientos viejos y los nuevos, pero ahora es una cicatriz que honro. Es un recordatorio de que las peores caídas son solo el preludio de los levantamientos más fuertes. La frase final que sella la historia desde el corazón. La tormenta se llevó mi pasado, sí, pero fue el permiso que Dios me dio para construir la única cosa que nunca se había atrevido a pedir, mi futuro.